Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Esta es nuestra segunda sesión sobre el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en Marcos capítulo 13, los versículos del 1 al 23. Allí el Señor estaba anunciando la destrucción de Jerusalén y también las señales que habrían de ocurrir antes de su segunda venida. Por lo tanto, es muy importante que tengan en cuenta que esta es la segunda parte de este estudio. Sería conveniente que también escucharan o que leyeran en nuestro sitio web las notas de la primera sesión. Vamos a comenzar, como hicimos la sesión anterior, leyendo otra vez el texto bíblico, porque esto siempre es muy importante. Estar bien familiarizados con el pasaje bíblico que luego vamos a comentar. Por lo tanto, dice así Marcos capítulo 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Bueno, una porción realmente densa en cuanto a su contenido y complicada también en cuanto a su interpretación. Si recuerdan, en nuestra primera sesión estuvimos viendo pues cuáles eran las preguntas reales que el Señor estaba contestando, y deducimos a partir de este Evangelio y también de los sinópticos en los pasajes paralelos que el Señor estaba hablando de la destrucción del templo y también de su segunda venida. Y Él dijo que ambas cosas no iban a ocurrir una inmediatamente después de la otra. Es decir, no vendría el Señor Jesucristo
inmediatamente después de que el templo fuera destruido y Jerusalén destruida también. No, sino que habría un espacio de tiempo. Y lo que él ha estado explicando son las características de los tiempos que van a, en fin, tal como los conocemos en el día de hoy. Ese espacio de tiempo entre la ausencia del Señor cuando se fue para sentarse en el trono en la gloria hasta el momento en que Él regrese. Y aquí lo que hemos estado viendo es cuáles van a ser las características de esos tiempos. Y empezamos viendo que habría muchos que vendrían diciendo yo soy el Cristo y engañarían a muchas personas. También habría guerras y rumores de guerras, hambres, terremotos. Pero todo esto no era el fin, sino que el Señor dijo que esto eran principios de dolores. Estas cosas son características del tiempo presente. Hay algunos predicadores que dicen tal cosa que está ocurriendo en tal sitio es un indicio clarísimo de que ya el Señor está viniendo. Bueno, podría serlo, pero en realidad todas estas catástrofes naturales y de otro tipo, hambres, guerras, todo esto es el signo predominante de esta época, como no puede ser de otra forma. Si el mundo ha rechazado la oferta de Dios cuando entrega a su propio Hijo en la cruz para pagar por los pecadores, y el mundo dice no queremos que este reine sobre nosotros, y lo echan fuera, evidentemente al hombre no le puede ir bien, ni puede esperar tampoco que Dios les bendiga. Dios deja al hombre, aunque pone límite al mal del hombre, pero le deja que experimente lo que es capaz de lograr por sus propios medios una vez que se ha alejado de Dios. Y estas son las características de estos tiempos. Son tiempos difíciles y los estamos viviendo, sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, continuamos con estas señales y lo que viene ahora son las persecuciones y vamos a notar inmediatamente que es a lo que más tiempo dedica el Señor Jesucristo, persecuciones. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Bueno, pues todas las señales anteriores tenían que ver con el sufrimiento que habría de venir sobre este mundo en general. Pero ahora, curiosamente, tal vez no lo esperaríamos como creyentes, pero lo que viene a decir ahora es que los creyentes tendremos que padecer un plus, podríamos decir, un añadido todavía de sufrimiento y de persecución. Porque esta señal, esto que está anunciando el Señor Jesucristo, no es la persecución que va a sufrir el mundo, es la persecución que vamos a sufrir los creyentes. El Señor Jesucristo lo dijo bien claramente y no debemos de llamarnos a engaño ni pensar otra cosa. Ya cuando nos hacemos cristianos lo sabemos. Normalmente estas cosas se predican y lo sabemos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, en el capítulo 10 y versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y él hablaba allí de los enemigos del hombre, que serían incluso los de su propia casa. Persecución por causa de la fe, de las creencias. Y esto inicialmente, según el texto, estaría muy relacionado con el judaísmo. En el ambiente judío dice, os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Es decir, inicialmente, tal como se expresa aquí, la persecución está enfocada hacia el pueblo judío, porque las sinagogas, los concilios eran propiamente, estaba relacionado con el ámbito judío. Pero también añade que dice que delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Es decir, no se limita exclusivamente al pueblo judío, sino que traspasa ese pueblo para llevarnos también al mundo gentil, la persecución en el mundo gentil ante gobernantes y reyes. Y si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente nos damos cuenta de que esto fue exactamente cumplido con total rigor. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron detenidos, interrogados, azotados, amenazados, maltratados por las autoridades judías, por el Sanedrín, el concilio judío,
y todo por su fe. Y si seguimos leyendo hacia el final ya, bueno, la mitad en adelante del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues vemos que también sufrían los creyentes delante de las autoridades de los gobernantes gentiles. Ustedes recuerdan el caso de Pedro y también de Jacobo, que fueron perseguidos por Herodes, este gobernante pagano, gentil. Herodes mató a Jacobo. El apóstol Pablo tuvo que defender su causa, había sido encarcelado por predicar el Evangelio delante de gobernadores romanos, de Festo, de varios, y finalmente probablemente también delante del mismo César. Así que todo esto que el Señor Jesucristo estaba anunciando aquí se cumplió con total exactitud. Y esto ha seguido siendo así siempre, no solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino a través de la historia de la Iglesia. Una y otra vez, la Iglesia oficial, vamos a decir así, ya apartada del verdadero sentir, del verdadero espíritu del cristianismo que encontramos en las páginas de la Biblia, esa Iglesia oficial apartada de esto, se ha unido una y otra vez al Estado, allí donde ha existido esta posibilidad, y han hecho lo que hicieron Caifás y Pilato: unir sus fuerzas contra el pueblo de Dios. Esto lo hemos visto en la historia en multitud de ocasiones, y en el presente sigue ocurriendo en muchos países de mayoría musulmana, budista, comunistas, ateos. Bueno, pues en muchos sitios, en el día de hoy, el cristianismo sigue siendo perseguido. Los cristianos son perseguidos exclusivamente por su fe. Hay una lista bastante larga del estado de la Iglesia perseguida en el mundo, que desarrolla habitualmente este ministerio Puertas Abiertas. Y es espeluznante la cantidad de sitios y la dureza con la que en muchos lugares los creyentes son perseguidos, solamente por causa de su fe. No porque hayan hecho algún crimen, porque hayan robado. Luego sí, se inventan a veces falsas acusaciones contra los creyentes, pero ya sabemos en la mayoría de los casos de qué se trata. Es siempre lo mismo: calumnias con la finalidad de acabar con el testimonio. Antes, en nuestra sesión previa, hablamos de estas señales que caracterizarían este tiempo de ausencia del Señor. Y dijimos que se correspondían con los 4 primeros sellos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y curiosamente, el 5.º sello, que encontramos en Apocalipsis capítulo 6, los versículos 9 al 11, tienen que ver exactamente también con este mismo asunto, con la persecución de los santos. Allí nos encontramos los mártires por causa del Evangelio. Fíjense, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido con infinidad de creyentes comprometidos con la verdad del Evangelio a lo largo de toda la historia. Y aquí vemos estas almas de los creyentes muertos debajo del altar, clamando por justicia. ¿Y qué se les dice? Pues se les dice que tienen que esperar todavía un poco. Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dicen todavía un poco. ¿Y por qué? Bueno, veremos que finalmente Dios, a lo largo del libro de Apocalipsis, interviene para hacer justicia, y lo hace en base a las oraciones de estos santos que están allí clamando por justicia. Pero, sin embargo, el Señor les dice en este momento: tenéis que esperar todavía un poco. ¿Y por qué? Bueno, nuestro pasaje nos lo revela aquí en Marcos. Dice que os llevarán delante de todo esto, os perseguirán para testimonio a ellos, para testimonio a ellos. ¿Cuál era la razón por la que estos mártires tendrían que esperar todavía? Pues porque Dios se proponía dar testimonio del Evangelio a esas personas incrédulas que no querían aceptarle. Eso es lo que justifica ese tiempo de espera.
¿Por qué? Bueno, pues porque, ¿por qué todo esto? Bueno, el Señor quiere que las personas le conozcan y utiliza un medio que es doloroso, sin duda, porque la predicación del Evangelio produce persecución. Es lo que produce este ataque constante de las personas contra los creyentes. La predicación del Evangelio produce persecución, pero los padecimientos de los creyentes cuando damos testimonio de nuestra fe, pues son una oportunidad más también, como dice aquí, para llegar delante de reyes, de autoridades, de personas en los estratos más altos de la sociedad, incluso para darles testimonio de la verdad del Evangelio. Por lo tanto, es el propósito de Dios, que queden sin excusa, que todo el mundo tenga la oportunidad de salvarse y los que no quieran salvarse que queden condenados por su propia dureza de corazón y su rechazo reiterado de las evidencias que Dios les ha mostrado una y otra vez. Ahora, entonces esta sería la razón por la que también el Señor Jesucristo no vendría inmediatamente después de que el templo fuera destruido. Dios quería llevar el Evangelio, lo quiere llevar en el día de hoy todavía, a todas las naciones, no solamente a la nación judía, sino también al mundo gentil, que cada persona tenga la oportunidad de conocer el Evangelio y arrepentirse. Por eso dice aquí, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Este es uno de los propósitos también con el que el Señor nos ha dejado en este mundo en el tiempo presente. Podría habernos llevado directamente a la gloria en el mismo instante en que nos convertimos, pero Dios tiene varios propósitos en nuestra vida al dejarnos aquí. Y uno de ellos es evidentemente este, que demos testimonio a otras personas para que le conozcan. Y vemos que, sobre todo, como he mencionado antes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera generación de creyentes fueron muy fieles en el cumplimiento de este mandato, porque llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y el glorioso mensaje del Evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue creído y aceptado por multitudes de personas. Iglesias se formaron en todos los países, en la cuenca del Mediterráneo y más allá, con grandes esfuerzos evangelísticos de los apóstoles, de las primeras generaciones de creyentes, que pagaron un alto precio por llevar el Evangelio, porque sufrieron persecución, fueron muertos en muchas ocasiones. Solamente veamos la lista de penurias por las que tuvo que pasar el apóstol Pablo para poder cumplir con esa iniciativa de llevar el Evangelio. Es verdad que luego este celo evangelístico se perdió cuando la Iglesia pues, se organizó de forma jerarquizada y perdió la chispa, la vida y el deseo también de compartir el Evangelio a otros. Se hizo una iglesia oficial, una iglesia estatal y se empeñó en otras cosas muy diferentes, guerras santas, cambiaron lo que era la predicación del Evangelio por otras iniciativas que nada tenían que ver con el propósito de Dios. Y aquí vemos entonces que esta promesa alentadora de parte del Señor, aunque el mundo se oponga a la predicación del Evangelio, finalmente el Evangelio va a ser predicado en todas las naciones. La palabra de Dios no va a ser apresada. Puede que los que llevan la palabra vayan cargados de cadenas y estén en las cárceles y privados de su libertad, pero la palabra nunca va a estar presa. La palabra de Dios va a fluir, nunca va a estar encadenada. El diablo ni el mundo van a poder impedir la predicación del Evangelio. De hecho, en la primera época del cristianismo, de las 10 persecuciones duras que hubo desde Nerón, desde el emperador Nerón hasta Diocleciano, la última de ellas, que fue de extrema dureza, con la intención, un esfuerzo ya totalmente organizado para acabar con el cristianismo, pues no, fue un esfuerzo en vano. Tertuliano, escribiendo en aquella época, decía: seguid adelante, despedazadnos, torturadnos, haced polvo de nosotros. Nuestros adeptos se acrecentarán en la misma proporción que nos arraséis. La sangre de los cristianos es su semilla. Estas frases han llegado a ser muy conocidas entre los creyentes. La sangre
de los cristianos que van muriendo es la semilla de nuevas generaciones de creyentes. Las personas se convertían viendo a los cristianos incluso padecer cuando predicaban el Evangelio. Y fue algo que no pudo detener ni siquiera el Imperio Romano. Nadie pudo hacerlo. Tal como había dicho el Señor Jesucristo, este Evangelio será predicado en todo el mundo. Luego hace el Señor una promesa también que es alentadora para los creyentes en estas circunstancias. No os preocupéis por lo que hayáis de decir. No sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Cuando a veces personas sencillas, pues tengamos que dar testimonio frente a autoridades del Evangelio que creemos, pues el Señor nos va a dar una gracia especial en este trance, en esta situación difícil. El Espíritu Santo obrará por nosotros, de tal manera que las autoridades recibirán lo que podríamos llamar un mensaje, una predicación divinamente inspirada por el Espíritu Santo. Y eso fue así ya en una época tan temprana como la época apostólica. Recuerdan en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y versículo 13, cuando las autoridades judías llaman, arrestan a los apóstoles y después de haberles interrogado, ellos mismos razonan. Dice, entonces, esto es lo que piensa el Sanedrín, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres incultos, frente a ese tribunal de las personas más inteligentes, más capacitadas de la nación judía. Y sin embargo estaban admirados de su sabiduría, de la forma que contestaban. Dice, y se notaba que habían estado con Jesús. Esta frase me encanta, se notaba que habían estado con Jesús. Y fue un testimonio también poderoso para esas autoridades. Uno de los últimos testimonios que tuvieron, porque ya habían rechazado tantas oportunidades y ahora mismo ellos estaban dándose cuenta de que aquí había algo diferente. Ellos también habían interrogado a muchas personas, pero no estaban acostumbrados a escuchar cosas así, de ninguna de las maneras. Era un testimonio, una evidencia más que deberían de haber tenido en cuenta. Ahora, habiendo dicho esto, quiero hacer una pequeña advertencia, y es que esta promesa de que el Señor nos va a... No debemos de preocuparnos qué debemos de decir en esa situación difícil, porque el Espíritu Santo nos va a guiar. Eso no debe emplearse como una excusa para que aquellos que somos predicadores, que somos maestros de las Escrituras, pues no preparemos nuestros estudios bíblicos y nuestros sermones y vayamos siempre improvisando y lo que nos surja en la mente en cada momento. Esto no es así. El creyente, el enseñador bíblico, pues debe de estudiar, de meditar, de orar y después confiar que el Espíritu Santo va a hacer su labor a partir de lo que previamente ha trabajado. Y eso se notará en la exposición bíblica. Pero estos predicadores que pues llegan al púlpito y se ponen a hablar de lo que se les ocurre en ese momento, pues eso no pueden justificarlo con este versículo. Pienso que esto se entiende fácilmente. Dentro de esta persecución de la que el Señor Jesucristo hablaba, dice, y una parte muy dolorosa, dice que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto sin duda es uno de los rasgos más dolorosos de la persecución que Cristo anunció, la traición de las propias familias. Y esto es difícil de imaginar, pero sin embargo ha ocurrido tantas y tantas veces a lo largo de la historia. ¿Y cuál es la razón de este odio? Bueno, puede ser que tenga algo que ver fácilmente con uno de los requisitos que el Señor Jesucristo expuso con total claridad cuando hablaba a las personas que querían ser sus discípulos. En Lucas, en el capítulo 14 y versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, no es que quiera decir aborrecer en el sentido de odiar, sino la idea en Lucas, bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, tiene que ver con priorizar. Cualquiera que no ama mucho más al Señor que a cualquier otra cosa no es digno de Él. Y ese amor por el Señor debe de ser de tal grado, de tal magnitud que haga pequeño
o insignificante cualquier otra cosa hacia otras personas. Pero no quiere decir que no debemos de amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Eso está fuera de toda duda. Hay montones de exhortaciones en la Biblia en esta dirección. Pero qué difícil cuando la persecución viene de la propia familia. Y todos los que somos creyentes en alguna manera hemos experimentado esto, que la propia familia no creyente se vuelve contra nosotros y cuántas veces hemos visto estos celos porque es que para vosotros el Señor es más importante que la familia. Y a veces nos lo dicen, y es verdad, Al menos es lo que el Señor Jesucristo dijo que debíamos hacer. Y lo tienen que notar, claro, y lo notan. El Señor es más importante para nosotros que la familia, y esto les llena de celos y a veces de ira. Pero esto sin duda es doloroso para el creyente verse entregado. Ya el hecho de que no compartan la fe con nosotros nos duele, ¿no es cierto? Que un padre, que un hijo, que una esposa, que un esposo no compartan nuestra fe nos duele. Pero que sean el objeto de que suframos persecución es muy doloroso. Recuerdo una historia que escuché en la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial a un hombre que habían detenido, no creo que fuera creyente, pues porque defendía la libertad y le habían torturado y le habían hecho todo tipo de maldades en prisión y no habían logrado doblegar a aquel hombre. Pero cuando salió de la cárcel del cautiverio, que logró salir con vida, después de todas aquellas penurias, pues al cabo de un tiempo se suicidó y la gente preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y la cuestión es que llegó a descubrir que quien le había entregado había sido su propio hijo. Y había podido soportar perfectamente, con dificultades, todos los sufrimientos y todas las torturas que le hicieron en aquella cárcel. Pero lo que no pudo soportar fue el pensamiento de que su propio hijo le hubiera entregado. Ahora el Señor añade, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bueno, fijémonos que el Señor ya había dicho que íbamos a ser aborrecidos por los gobernantes, que íbamos a ser aborrecidos ahora hace un momento por la familia, y ahora dice por todos en general. Esto es una de las características más significativas de este tiempo de ausencia del Señor en este mundo hasta que Él regrese. La persecución contra la Iglesia. Y esto es una pauta constante. El Señor, la Escritura lo dice, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, 2 Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribió, y él ya ve las cosas muy negras dentro del cristianismo, una apostasía generalizada en gran medida y viniendo cosas muy feas sobre el cristianismo. Y ahí sí va a notar aún más la diferencia entre los verdaderos creyentes y los que son falsos creyentes, que cada vez se introducían a montones en aquella época dentro de las iglesias. Y dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay escapatoria. Si queremos vivir fielmente para el Señor, de alguna manera sufriremos algún tipo de persecución. Ahora el Señor añade, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y esta es una cuestión que genera dificultades para muchos y tampoco es fácil de interpretar. ¿A qué se refiere el fin? El que perseverare hasta el fin. Hay dos posibilidades, básicamente. Se puede referir a que el creyente siga dando testimonio hasta el fin de su propia vida o que persevere dando testimonio hasta el fin del periodo de tribulación que viene a describir ahora a continuación el Señor Jesucristo. Probablemente yo entiendo que seguramente tenga que ver con la primera de las opciones, que aquel creyente verdadero es el que persevera en su fe hasta el fin de su vida, independientemente de que tenga que pasar por la gran tribulación o tenga que pasar por otro tipo de persecuciones. Es el que persevera hasta el fin en su vida dando testimonio del Señor. Y es que las Escrituras declaran una y otra vez que la perseverancia es una de las señales inequívocas de la verdadera fe. Incluso la perseverancia en medio de las tribulaciones. Fijémonos, hay un pasaje en relación a esto
en Romanos, en el capítulo 5 y los versículos 1 y 2, que me gustaría que leyéramos juntos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjense, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta palabra paciencia se traduce también en otras ocasiones como perseverancia. Ahora, fijémonos bien en este pasaje. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Parece que Pablo se sentía en algún modo feliz, se gozaba, se alegraba dentro de las tribulaciones. Si fuera que nosotros pensáramos perseverar hasta el fin, pero ¿cómo voy a perseverar? ¿Seré capaz de perseverar hasta el fin en medio de tantas cosas como pueden pasarme en la vida? Y además ahora el Señor va a hablar de una tribulación tan grande, ¿seré capaz de llegar hasta el fin? Y bueno, pues esto produciría, si todo depende de mis esfuerzos, pues desde luego me produciría mucha incertidumbre. ¿Seré capaz? ¿Podré conseguirlo? Pero el apóstol Pablo no utiliza ese tono de incertidumbre, sino él está claramente usando un tono de seguridad. Las tribulaciones producen en nosotros perseverancia, paciencia. Él está seguro, da por sentado que un verdadero creyente persevera en la fe, incluso en medio de las dificultades, de las tribulaciones. De otro modo no se podría alegrar. Este mismo principio es el que encontramos también en la parábola del sembrador, ya la estudiamos, pero me gusta en la versión tal como la encontramos en Lucas, en el capítulo 8, dice que la semilla que cae en buena tierra, dice que da fruto con perseverancia. La buena semilla da fruto con perseverancia, continúa dando fruto. Mientras que los que caen entre pedregales, dice Marcos capítulo 4 versículos 17, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y no llegan a dar fruto. Son otra cosa diferente. Cuando llega la tribulación por causa de la palabra, tropiezan y se apartan. Por lo tanto, deducimos, según la parábola nos enseñaba, que no eran auténticos creyentes. En un primer momento reciben la palabra con gozo, pero cuando llega la persecución, automáticamente abandonan. Ahora, esto debemos de aclararlo bien, porque algunos piensan que tienen que hacer el esfuerzo de perseverar, de esforzarse perseverando hasta el fin. Pero si eso fuera así, que todo dependiera, que la cosa dependiera de nosotros, que nosotros nos esforcemos en perseverar, al final estaríamos convirtiendo la salvación en una cuestión de obras. Sí, también de fe, pero sobre todo de obras. Yo tengo que esforzarme en perseverar, porque si dejo de perseverar ya no soy salvo. En ese caso la salvación, evidentemente, sería por obras. O habría un componente importantísimo de obras que yo tendría que hacer. Cuando la Biblia dice que somos, en Romanos 3:28, que somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Es que no es esta la cuestión. La fe auténtica de aquel que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, esa fe produce en él perseverancia. Perseverancia incluso en medio de las situaciones más difíciles. Eso es característico de la verdadera fe. Ahora, siempre cuando explicamos esta cosa, esta doctrina así, pues siempre hay personas que nos dicen, sí, pero yo conocí a fulano o a mengano que se convirtió, que estaba muy animado, que estuvo un tiempo en la iglesia y luego se fue al mundo. Y ha dejado de perseverar en la fe. Y ese hombre ha perdido su salvación. Bueno, yo aquí quiero decir algo que es fundamental en cuanto a la palabra de Dios. Nosotros no podemos sacar doctrinas a través de la experiencia que nosotros hayamos podido tener o ver en este mundo. Las experiencias son muy subjetivas y pueden ser interpretadas erróneamente. Nosotros daríamos por hecho que esa persona que ha estado en la iglesia se convirtió de verdad, pero pudiera ser que nunca se hubiera convertido también. Nosotros hemos interpretado que se ha convertido y después ha perdido la salvación, pero lo más probable es que esa persona nunca fuera creyente. O puede que esté pasando por una crisis de algún tipo espiritual y volverá, no lo sabemos.
Tampoco somos los jueces de nadie, el Señor tiene la última palabra. Pero lo que está claro es que nosotros no podemos sacar doctrinas bíblicas a través de la experiencia, porque la experiencia es subjetiva, mientras que la palabra de Dios es objetiva. Y de hecho encontramos personas en las Escrituras que estuvieron por un tiempo en las iglesias y que parecían creyentes. De hecho, los encontramos que hasta eran predicadores y maestros en muchas ocasiones y luego resultaron ser falsos creyentes. Fíjense en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, hablando de estos enseñadores que ya estaban con ellos, dice, salieron de nosotros, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo el que está en una iglesia, no todo el que se dice creyente, es un auténtico creyente. Y el apóstol Juan, con la iluminación que le daba el Espíritu Santo, explicó esto con total claridad. Ahora el Señor continúa y empieza a hablar de la destrucción no solo del templo, sino también de Jerusalén. Y aquí entramos en un terreno profético complicado. Esto es otra de las señales que anuncian, que anticipan la venida del Señor, los últimos tiempos. Irán ocurriendo distintas cosas, rellenando ese periodo de espacio hasta la venida del Señor. Y ya acercándonos al final de los tiempos tenemos estas señales. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Esto había sido profetizado también por Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 26, que si ustedes estudian ese pasaje históricamente se darán cuenta de la precisión milimétrica con la que Daniel, 600 años antes o 500 y pico años antes de la venida del Señor Jesucristo, ya había anunciado el año exacto, hasta el mes en que el Señor Jesucristo habría de morir, pero también anunció que sería destruida la ciudad y el santuario, el templo. Dice en Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, se refiere a Jerusalén, y el santuario, el templo, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, aquí la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, es una profecía que tuvo varios cumplimientos. Uno de ellos, el primero, desde la perspectiva de Daniel, habría que colocarlo en la época de Antíoco Epífanes, este gobernante sirio del norte, que en el año 215 al 163, que fue el periodo que él estuvo en activo, pues destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Fue algo terrible. Luego tenemos otro segundo cumplimiento, que es el que el Señor Jesucristo está anunciando ahora, porque dice que va a ser algo que no ha ocurrido antes. Y ese segundo cumplimiento tiene que ver con la destrucción del general Tito en el año 70 de nuestra era, que ya hemos comentado. Pero aún así, aún esperamos otro tercer cumplimiento, al final del tiempo, inmediatamente antes de la venida del Señor Jesucristo. De todo esto hay bastante evidencia también en el libro de Apocalipsis. Volvemos a ver allí, al final de los tiempos, el templo nuevamente reconstruido, la ciudad de Jerusalén funcionando. Es interesante ver todo eso. Entonces, una misma profecía puede tener distintos cumplimientos. Esto es lo que algunos llaman la perspectiva profética. Y es que una profecía, ya digo, tiene distintos momentos en los que se cumplen. Es como, algunos lo han explicado, como cuando un alpinista pues se propone subir a una montaña y la ve a lo lejos y empieza a subir. Y ese pico que había visto a lo lejos, pues cuando está llegando allí ve que detrás hay otro pico y que está separado por un valle, y luego ahí está ese otro pico que incluso es más alto. Y puede que cuando vuelva a subir ese otro pico le ocurra otra vez lo mismo, que es que detrás haya otro. Y esto no lo vemos hasta que nos acercamos, hasta que nos vamos aproximando. Esto ocurre también con la profecía. Estos cumplimientos variados pues no se veían todos al principio mismo, pero ya vamos avanzando en el tiempo, el Señor va arrojando nueva luz por la palabra y vamos viendo todo esto. Por otro lado,
hay un propósito también en todo ello, y es que se utilizan, los primeros cumplimientos se utilizan como modelos o prototipos. Es decir, en estas profecías que tienen un cumplimiento múltiple, pues el primer cumplimiento sirve como patrón, como si fuera un modelo reducido en escala pequeña de lo que será el pleno cumplimiento que vendrá al final. Así que lo que ocurrió con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, o lo que ocurrió con la destrucción del templo cuando Antíoco Epífanes IV lo destruyó en su época, pues son adelantos que ya nos dan una idea bastante exacta de cómo va a ser el cumplimiento final, aunque, ya digo, tendrá que ser mucho mayor en su plenitud, lo que viene a ser realmente espantoso, porque aquí está hablando de que aquello ya fue terrible y lo que viene es muchísimo mayor. También el Señor añade otro detalle profético, dice que habrá, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. ¿A qué se refiere por la abominación desoladora? Bueno, pues lo que se refiere son citas, como el Señor mismo dijo, que encontramos nuevamente en Daniel. Y allí nos explica qué es la abominación desoladora. Dice en Daniel capítulo 11, versículo 31, «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora». Y en el capítulo 12 y versículo 11, «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días». ¿A qué se refería Daniel con esta abominación desoladora? Bueno, nuevamente tenemos que retraernos, ver que tiene distintos cumplimientos nuevamente, ¿no? Tenemos que volver a la época de Antíoco Epífanes. Estos capítulos, el 11 y el 12 de Daniel, son bastante complicados porque tienen que ver con, bueno, distintas rivalidades y luchas que hubo entre los descendientes de Alejandro Magno, uno en Egipto, otro en Siria, en el norte, y las luchas que había entre ellos. El pueblo de Israel siempre en medio. Era un bocado muy apetecible porque tenerlo de parte de uno o de parte de otro podía fácilmente equilibrar la balanza hacia el gobierno de Egipto o hacia el gobierno sirio. El caso está en que Antíoco Epífanes, que venía del norte, de la parte de Siria y todo aquello que él heredó del inmenso imperio de Alejandro Magno, pues este hombre quería acabar con el culto judío. Y entonces para ello se propuso profanar el templo. ¿Y cómo pensó hacer eso? Pues hizo varias cosas que fueron horrorosas. La primera de ellas es que ofreció carne de cerdo sobre el altar, un animal que estaba terminantemente prohibido de sacrificar en el templo, el cerdo, un animal inmundo. Y luego en el lugar santísimo colocó una imagen del dios Zeus, de un dios pagano. La idea de todo ello era acabar con el culto judío, con el culto a Jehová, al Dios de Israel en Israel, en Jerusalén. Y a cambio, pues, introducir la forma de vida griega, helenizar el país, una forma de vida totalmente pagana, apartada de los principios bíblicos. Entonces, con la finalidad de acabar con el culto, con la adoración al Señor, colocó allí esto, la abominación desoladora, la imagen de ese dios pagano de Zeus en el lugar santísimo. Ahora el Señor Jesucristo dijo que algo similar iba a ocurrir al final de los tiempos. Lo de Antíoco Epífanes era un pequeño botón de muestra de lo que sería el cumplimiento final. Y ese cumplimiento final lo vemos en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, lo vemos también en Apocalipsis. Tiene que ver con un personaje totalmente siniestro y diabólico, la encarnación del mal, que vendrá a este mundo justo antes de la venida del Señor Jesucristo y llevará a cabo su nefasta labor en este mundo. Y él hará lo mismo. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, podemos leerlo, no pasa nada,
2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un poco más adelante, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Aquí vemos que este personaje inicuo, este hijo de perdición, se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora. Aquello que Antíoco Epífanes había hecho, ya a un nivel mucho mayor. El mismo Satanás se encarna para hacerse pasar por Dios y se sienta, tiene el atrevimiento de sentarse en el templo de Dios, en el templo judío. Lo que quiere decir que hacia el final del tiempo, como vemos en Apocalipsis, nuevamente los judíos habrán reconstruido el templo. Estas son cuestiones que despiertan a veces mucho debate, pero parece que esto es lo que indica aquí, ¿no? Así que el Señor advierte: cuidado, habrá otra señal antes de esta destrucción y antes de mi venida, dice el Señor, la abominación desoladora, este personaje siniestro. Y luego añade también que habrá una tribulación cual nunca la ha habido. Bueno, nuevamente, pues la destrucción en el año 70 de Jerusalén fue un prototipo, un modelo en escala reducida de lo que será esa tribulación final. Y como decía antes, la tribulación del año 70 con la destrucción del general Tito fue devastadora. Flavio Josefo, que era un historiador de aquella época, nos lo cuenta. Él hace una descripción de aquel trágico suceso y lo presenta de una forma aterradora. Dice: familias enteras murieron por causa del hambre. Las calles estaban llenas de cadáveres de niños, jóvenes y ancianos. Miles de judíos fueron llevados cautivos y esparcidos por todo el mundo. Otros muchos fueron muertos a filo de espada. La ciudad fue quemada y el templo totalmente destruido. Pues a pesar de la dureza de la tribulación de aquellos días, dice el Señor, aún habrá otra tribulación, cual nunca la ha habido. Ese tiempo de tribulación anunciado también por Jeremías, capítulo 30, versículo 7, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y Daniel 12.1 dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Una gran tribulación de la que finalmente serán libertados el pueblo de Israel. Entendemos que por la llegada, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que será lo que estudiaremos a continuación en el siguiente pasaje. Así que esta gran tribulación termina con la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor añade algunos detalles más, aunque es complicado a veces, ¿no? Porque saber a qué momento concreto se refiere, porque tanto la destrucción, a veces está hablando de la destrucción de Jerusalén y otras veces está yendo mucho más lejos a la destrucción de los últimos días, antes de su venida. Y es complicado saber en qué momento ubicar cada uno de estas profecías concretas, ¿no? Dice ahora que los que estén en Judea huyan a los montes.
probablemente esto tenga que ver con el primer cumplimiento, cuando los romanos invadieron Jerusalén. Dice que deberían de huir cuando vieran estas primeras señales. Y utiliza el Señor un tono, desde luego, de mucha urgencia. No hay tiempo para recoger ropa, para ordenar las cosas, para llevarse algo. No. Salir urgentemente. Algo parecido como cuando el Señor llamó a Lot para salir de Sodoma y Gomorra. Rápido. No te entretengas, rápido. La urgencia. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en aquel momento de prueba? Pues lo que ocurrió es que los judíos hicieron todo lo contrario de lo que el Señor Jesucristo había dicho que deberían de hacer. En lugar de huir a los montes, pues se encerraron en Jerusalén. Y había tal cantidad de gente en aquel tiempo en Jerusalén, porque precisamente coincidía, según explica Flavio Josefo, coincidía con la Pascua judía. En lugar de irse, se agolparon allí. Aquello generó un espectáculo, como ha escrito Flavio Josefo, dantesco, algo espeluznante. ¿Qué hicieron los creyentes? Bueno, históricamente no queda del todo claro, pero parece ser que algunos creyentes, al menos, pues parece que huyeron a Pella, en Decápolis, haciendo caso de las indicaciones del Señor Jesucristo. Y fueron librados. En todo caso, lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo no exhortó a sus discípulos a defender activamente con las armas o con lo que hiciera falta Jerusalén, y ni siquiera pedir por su liberación. Era parte del juicio de Dios. Fíjense bien, el Señor no les dice, quedaros allí para defender Jerusalén, porque Jerusalén debe de ser de los creyentes. No. El Señor no dijo esto, ni justificó aquí ni en ningún otro sitio todas las guerras santas para ir a Jerusalén, para reconquistarla de los musulmanes. Nunca ha dicho nada de todo esto. Y aquí nos queda claro también. Añade el Señor que por causa de los escogidos acortó aquellos días. Por supuesto, el Señor nunca va a permitir que los creyentes pasemos por pruebas superiores, mayores, a aquellas que podemos soportar. Y dice aquí que las acortará, como dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ahora dice que esos días serán acortados por causa de los escogidos. Y nuevamente tenemos que preguntarnos quiénes son estos escogidos. Y bueno, sin ánimo de hacer ninguna afirmación dogmática, probablemente no tenga que ver exactamente con la Iglesia, pero podría tener que ver algo con la Iglesia también. Pero lo más seguro es que tenga que ver con el pueblo de Israel en este tiempo final, en el periodo antes de la venida del Señor, cuando ellos todavía permanecerán en incredulidad, pero ante la presión de las naciones contra ellos, todo aquello que se levantará contra el pueblo judío y la inminente venida del Señor Jesucristo, todo eso cambiará su actitud de tal forma que llegarán a convertirse. Puede que en ese momento la Iglesia haya sido arrebatada ya al cielo. No lo sabemos. Lo que estaba explicando es algo que ya hemos visto en Romanos capítulo 11 y versículo 26, que hemos leído en otras ocasiones, que anuncia que cuando aparezca el libertador, entonces todo Israel será salvo. Pero es difícil saberlo. A nosotros como creyentes siempre nos gusta pensar que la Iglesia va a ser librada de la gran tribulación. Pero pues nos gusta pensar así porque no queremos pensar en que vamos a pasar por tribulaciones. Pero vaya, piensen en todo lo que ya hemos dicho antes, el Señor dedicando este espacio tan grande a las persecuciones por las que han de pasar todos los creyentes en este periodo largo que media hasta su venida. Pues entonces tampoco nos debe de asustar tanto. Debemos de estar preparados en este pensamiento de que si el Señor nos llama a sufrir persecución en la medida que sea, en el periodo que sea,
pues Él nos dará la gracia suficiente para poder perseverar por medio de su Espíritu Santo y nos capacitará para, en medio de esas circunstancias difíciles, también dar testimonio de Él. Finalmente, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que es lo mismo que vimos al comienzo de estas señales. La primera señal y la última coinciden las dos. Y no es de extrañar, porque en ese periodo final, pues lo que predominará será el caos y la desesperación, la muerte, la violencia. Y en medio de todas esas circunstancias no es de extrañar que las personas estén desesperadas y crean en cualquier persona, en cualquiera que se levante, dando un mínimo de esperanza. Alguien que tenga cualquier plan, por alocado, por inconsistente que sea, pero la gente necesitará creer algo que les dé un mínimo de esperanza. Y habrá muchos falsos cristos y falsos profetas que se levantarán. Falsos cristos no necesariamente tienen que ser que vengan diciendo yo soy el Cristo, el Mesías bíblico, el descendiente de David, no necesariamente. Son líderes que se levantan haciendo creer a las demás personas que son alguien y que tienen soluciones para los problemas de este mundo. Ahora, lo que nos llama la atención es que dice que harán señales y prodigios, de tal forma que, si fuera posible, intentarán engañar incluso a los escogidos. Esto coincide también con lo que hemos visto en 2 Tesalonicenses del anticristo, de ese personaje diabólico, del hijo de perdición, de ese inicuo. Dice que viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Debemos de tener mucho cuidado porque no todos los milagros provienen necesariamente de Dios. Milagro, bueno, pero ¿quién ha hecho el milagro? Porque aquí lo que nos está diciendo es que estos falsos cristos, el propio anticristo, hará milagros también y prodigios. Y dice el Señor, cuidado, porque también engañará a algunos de los escogidos. Y no es de extrañar, porque ahora hay muchos creyentes que están en una búsqueda permanente, constante de lo milagroso, que necesitan, para que su fe se mantenga, estar viendo milagros y señales constantemente. Y hay que tener cuidado porque las personas que dependen mucho de este tipo de cosas fácilmente pueden ser engañadas cuando venga el anticristo haciendo señales espectaculares, alucinantes. Pues pueden ser engañados. Nosotros, como dice la palabra de Dios, no nos lo tenemos que creer todo, sino probar los espíritus, especialmente ver qué es lo que enseñan, qué es lo que dicen, qué relación hay entre lo que dicen y lo que la palabra de Dios dice, y eso nos saca de toda duda. Y ahora ya, por último, dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. El Señor estaba preparando a sus discípulos, dándoles todos los detalles necesarios de cara a que pudieran soportar aquella prueba de fuego durísima que iba a venir al final del tiempo. Mirad, mirad por vosotros. Al fin y al cabo, como dijimos en nuestra sesión previa, introductoria, la profecía nunca ha sido dada para satisfacer nuestra curiosidad. Estos pasajes, si lo miramos desde una perspectiva simplemente, vamos a ver cuáles son las señales, bueno, pues nos pueden dejar, bueno, no sé cómo nos pueden dejar, pero no cumplirán su propósito. El propósito es que analicemos cada una de estas cosas y miremos por nosotros mismos. Que estemos en guardia, que estemos velando y orando, que sepamos identificar las señales, observar los tiempos. Como diría el Señor, vosotros sabéis cuándo va a llover, cuándo va a ser buen tiempo, mirando el cielo, y no sabéis ver las señales, no sabéis ver las evidencias. Deberíais de ser más diligentes en esto otro. Mirar las señales para darnos cuenta de que según van estas cosas en aumento, ya no son, como decíamos, ¿verdad? Como dijo el Señor, principio de dolores es esto, la mujer de parto. Ahora ya, según vamos viendo que estas señales se van intensificando y se van acercando unas a otras, lo que nos está diciendo es que el fin está cada vez más próximo. Yo tengo la impresión, pero por supuesto no es algo que yo estoy diciendo aquí dogmáticamente, yo tengo la impresión fuerte de que el Señor está a punto de venir. Este mundo es difícil que soporte, que pueda aguantar mucho tiempo en el rumbo y en el camino
en el que va. Y cuántas veces me encuentro con creyentes que me dicen exactamente lo mismo. El Señor viene pronto, esto no puede durar mucho. Este mundo tal como está en este momento tiene ya fecha de caducidad puesta. No sé qué va a pasar, pero algo tiene que pasar. Y lo más probable es que venga el Señor Jesucristo pronto. Esto nos debe llevar a nosotros a darnos cuenta de estas cosas y a vivir, a promocionar en nosotros una vida de mayor santidad, buscando las cosas que son eternas, viviendo el presente ya a la luz de la eternidad, no aferrándonos a lo material, a lo temporal, sino mirando ya las cosas eternas, no descuidando nuestra propia santidad. Una de las cosas que dice Mateo en su Evangelio, cuando habla en el sermón, recoge el sermón profético del Señor Jesucristo, dice: por causa de la maldad en aquellos días, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que a veces estamos viendo también en las iglesias. Por causa de la maldad, todo el mundo hace todo lo malo y ya no se ruboriza, no se esconde. En cualquier lugar vemos la inmoralidad sin ningún tipo de rubor. Dice: a causa de la maldad en el mundo el amor de muchos se enfriará. Al final, cuando todo el mundo hace todo lo que hacen, pues el creyente, ¿por qué tiene que ser tan diferente y estar cada vez más lejos del mundo? Pues al final se enfrían y casi que se van siendo arrastrados poco a poco hacia esas formas de vida que desagradan al Señor. Por eso la exhortación del Señor es muy importante: mirad por vosotros. Vosotros mirad. Mirad por vosotros. Es el momento final cuando el Señor viene y es el momento también de rendir cuentas delante de Él. El Señor contó varias parábolas junto al sermón profético que tenían este propósito: despertarnos para que nos demos cuenta que tarde o temprano tenemos que rendir cuentas. La parábola del siervo fiel en Mateo 24, versículos 41 y 51. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1 al 13. La parábola de los talentos en Mateo 25, versículos 14 al 30. Yo les recomiendo que las lean, que lean todas ellas. Todas en el contexto de la venida inminente del Señor. Y nuestra responsabilidad, porque llega junto con Él también el momento de rendirle cuentas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto en este sermón profético? Bueno, que este mundo no va a mejorar a medida que pase el tiempo, no va a mejorar, va a empeorar. El hombre cree que con sus avances tecnológicos y con su sabiduría va a cambiar el mundo, y la realidad anunciada por el Señor Jesucristo es que cada vez irá peor. Y estas son las señales que van a presidir todo el tiempo de su ausencia. Y al mundo le va a ir peor porque han rechazado al único que puede cambiarlo, que puede cambiar esta situación. Tampoco la predicación del Evangelio va a cambiar el mundo, ni va a traer el reino de Dios. Algunos han pensado que sí, pero vamos a ver constantemente que el Evangelio va a ser rechazado y los creyentes van a sufrir persecución. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda esperar al siguiente estudio y esperar con mucha ilusión porque el siguiente estudio lo cambia todo. Aquí sí que vienen cambios importantes, de raíz, profundos, que realmente dejan huella y huella eterna. ¿Qué cambio va a ser ese? Pues ese cambio va a ser la venida del Señor Jesucristo. Esos falsos mesías, esos falsos cristos no lograrán cambiar este mundo, pero la venida de Cristo, con toda su gloria, en los cielos, será algo tan espectacular, tan glorioso, que cambiará tantas y tantas cosas, que por eso los creyentes no solamente debemos de vivir preparándonos para ese momento, sino también anhelando esa venida, tomando fuerzas en el hecho de que el Señor viene pronto y viene para llevarnos con Él. Vamos a disfrutar con Él y qué glorioso será estar junto a aquel que tanto nos ha amado, que ha dado a su propio Hijo. Será un momento, ese encuentro, la iglesia con el Señor, cuando estemos en su gloria, será algo glorioso sin lugar a dudas. Así que mientras tenemos la ocasión de volvernos a reunir para estudiar el siguiente pasaje acerca de la venida del Señor, les deseo las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su atención.